El testimonio de Dios, parte 4. Vamos a usar las Biblias nuevas. Bendecidos, un breve resumen de las cosas que hemos mencionado en las clases pasadas. Puntos importantes, rapidito. Hemos dicho que el testimonio o la revelación de Dios es lo que Él profetizó, prometió, cumplió. El testimonio de Dios es acerca de su Hijo, la palabra hecha carne. Cristo es el cumplimiento profético del Mesías. Dios establece y escogió testigos oculares y palpables de la manifestación del Cristo, de Jesús, su vida, muerte y resurrección. También hemos dicho, bendecidos, que hoy en día no hay testigos, mas sí el testimonio escrito de las afirmaciones de los testigos de Dios. En la semana pasada tomamos nuestro tiempo en lo que nos fue posible dar evidencias de por qué no hay apóstoles ni profetas hoy en día. Estos temas, bendecidos, doctrinales, ya los hemos tocado anteriormente, pero siempre es bueno volverlos a visitar, ¿no? Dijimos que el Señor Jesucristo, los apóstoles de la circuncisión y el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, predicaban y enseñaban que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso lo leemos en 1 Corintios 15. También hicimos la pregunta ¿por qué no hay más profetas? Recuerden que cuando hicimos esas preguntas dijimos y explicamos que estábamos hablando específicamente en cuanto a las profecías del Mesías, ¿correcto? En cuanto al Mesías se refiere. Entonces hicimos la pregunta ¿por qué no hay más profetas? Porque no hay más profecías para profetizar, valga las redundancias, en cuanto a la llegada del Mesías se refiere. No hay más profecías al respecto. ¿Por qué no hay más apóstoles? También preguntamos. Porque no hay más cumplimientos proféticos que requieran testigos. Ya las profecías del Mesías se cumplieron, ya las profecías tomaron lugar, ya los testigos también tomaron lugar y testificaron de sus cumplimientos. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy en día tenemos la revelación escrita de la verdad del testimonio de Dios, que dijimos es igual a la palabra de fe que predicamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, la palabra de fe que predicamos. Esa palabra de fe se confirma en los que Dios predestinó de antemano para recibir la revelación de la verdad de Dios y creerla. Esa verdad se confirma al oírla y creerla. Esa palabra de fe que predicamos se confirma al oírla y creerla. Quiere decir que el que la cree es porque es buena tierra, ¿correcto? También leímos, bendecidos, en Mateo 11, del 7 al 11 y del 13 al 15, que las profecías llegaban hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan fue el que testifica de la llegada del Mesías, el que prepara el camino para el Mesías. Leímos Hechos 2 del 12 al 21. Leímos también cuando termina el ministerio del último apóstol, que es el apóstol Pablo. Para eso leímos Hechos 20, 16 al 32 y segunda de Timoteo 4, del 1 al 8, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: he guardado la fe, he acabado la carrera, ahora solo me queda la corona que el Señor me va a dar. ¿Correcto? Estoy parafraseando. Ahora, en esta cuarta parte vamos a comenzar con una pregunta que hicimos la semana pasada. La pregunta fue: ¿qué entonces estaban llamados a predicar y en qué tenía que creer la iglesia y los colaboradores del apóstol Pablo? Dijimos que lo único que tenía la iglesia de Cristo
incluyendo a los colaboradores del apóstol Pablo, era la palabra de gracia, la palabra verdadera del Evangelio, también se puede llamar así. Porque había una transición, bendecidos. El testimonio que se tenía que creer era la palabra. Lo que nosotros creemos hoy en día es la palabra. En el caso de nosotros es la palabra escrita. Y en el caso de ellos también, porque las cartas del apóstol Pablo se tenían que leer en otras iglesias. Él mismo mandaba, quiero que esta carta la lean en otras iglesias. ¿Por qué, bendecidos? Porque esas cartas, esa palabra escrita, esas cartas del apóstol Pablo específicamente, eran y son la palabra de Dios. Era y son la palabra de Dios. Lo que nosotros leemos cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo es la revelación del nuevo pacto, de nuestra herencia. Pero esas cartas que nosotros tenemos, bendecidos, lo que nosotros nos gozamos y leemos todas las semanas, y lo hemos hecho por todos estos años, ha tenido un proceso de ser establecido. De ser establecida esta palabra, esta revelación escrita, se ha convertido, bendecidos, en un fundamento. Sobre tal fundamento no se puede poner otro fundamento. Sí. Si tú construyes una casa y el fundamento está terminado, no vuelves a poner otro fundamento. Está terminado. Correcto. Entonces, ¿qué haces sobre ese fundamento ya terminado? Comienzas a edificar responsablemente. El fundamento ya está establecido, es lo que nosotros leemos, es lo que nosotros usamos para edificarnos espiritualmente y lo hacemos responsablemente. ¿Por qué no hay otro fundamento para poner? Porque ya está terminado. ¿Quiénes establecieron ese fundamento? Ese fundamento lo establecieron los apóstoles y los profetas. Si ya no hay más fundamento que poner, ya no hay necesidad de apóstoles ni de profetas. Si usamos la palabra como tal, apóstol, que significa un mensajero o alguien que es enviado, entonces todo el mundo es apóstol. Un evangelista que va a otros países, que es enviado por una denominación específica, bueno, vamos a llamarle apóstol. El único problema, bendecidos, yo creo que no se debe de hacer, es que fuera del nombre o de una descripción gramatical de un nombre, en el caso de los apóstoles de la circuncisión, los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, que viene siendo el número 13, hay una serie de características que no lo define la palabra de una manera gramatical. Hay una vida de total entrega al Evangelio. Hay una vida de sacrificio, hay una vida de sufrimiento. Hay una serie de pruebas que muestran que esas personas eran apóstoles de Jesucristo, no apóstoles de la iglesia, que hay una diferencia, apóstoles de Jesucristo que tenían el poder para sanar personas, el poder para establecer la palabra de Dios a través de ellos. El apóstol Pablo mismo, bendecido, dice en Gálatas 1:11 que lo que yo predico no me lo reveló ni me lo enseñó hombre alguno, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Ya una vez él recibe esa revelación, en los versos anteriores dice: si aún nosotros, si aún yo mismo os predicase otro evangelio diferente que el que ya les prediqué, porque ya ese es el que, el fundamento, sea anatema. Él mismo está diciendo: mira, yo ya puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Si les vengo con otra cosa, yo soy anatema, pero el fundamento no se puede tocar.
Entonces, ¿qué estaban llamados a predicar y en qué tenían que permanecer la iglesia y los colaboradores del apóstol Pablo? En la palabra de su gracia, la palabra verdadera del Evangelio. Algunas cosas que leímos fue 2 Timoteo 1:11 al 14, capítulo 2, 1 al 3, capítulo 3, 1 al 5, también el verso 10 al 14, 1 Timoteo 1, 11 al 16, 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 13, capítulo 4 verso 13, también del 15 al 16, capítulo 6 verso 12 al 16 y verso 20 al 21. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a ir a la primera de Tesalonicenses 1:8, por favor. Traté de darte el mejor resumen que pude acá. Primera de Tesalonicenses 1:8. Recuerda que comenzamos la clase con la pregunta: ¿qué estaban llamados a predicar y en qué tenían que permanecer la iglesia de Cristo? 1:8 dice: porque desde vosotros ha sido divulgada, ¿qué cosa, bendecidos? La palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ve al verso 13 del capítulo 2, por favor. Capítulo 2, verso 13. Ha sido divulgada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que transforma la vida de la persona bendecida. Capítulo 2, verso 13. ¿Estamos ahí? Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que, habiendo recibido la palabra de Dios, ¿qué cosa, bendecidos? Que oísteis. Mira, la palabra se oye y se cree. Que oísteis de nosotros, quiere decir que Pablo y sus colaboradores hablaban la palabra de Dios. Dice: la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los creyentes. ¿Qué estaban llamados a predicar y en qué tenían que permanecer la iglesia primitiva? En la palabra de Dios. En el fundamento. Claro, vea segunda de Tesalonicenses 3:1, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:1. ¿Estamos ahí? Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Con qué propósito? Mira, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue ¿en quiénes? En vosotros, entre vosotros. Es lo mismo que se está haciendo ahora. Es lo mismo, bendecidos. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque no somos testigos de nada, sencillamente somos voceros del testimonio ya revelado y escrito. Correcto. Si nosotros cambiamos eso, bendecidos, estamos cambiando el fundamento. No podemos cambiar eso, sencillamente tenemos que confiar en que la palabra es suficientemente poderosa para transformar la vida de las personas. No necesitamos entretener a nadie, bendecidos. No necesitamos tocar emociones de la gente. Sí, Señor. Este asunto es un asunto de una verdad explicada. Más nada. Eso es todo lo que es. Pero la fuente tiene que ser el fundamento, ¿correcto? Amén. El testimonio de Dios, que es lo que hemos estado enseñando. Entonces dice: la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué la palabra del Señor, bendecidos? Porque la palabra del Señor es lo que salva, ¿correcto? La palabra de fe que predicamos, que si crees que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás que salvos. Entonces la palabra, la verdad, se oye y se cree. La palabra de fe que predicamos, la palabra verdadera del Evangelio, se oye y se cree. Se oye por medio de la predicación
se cree por medio del Espíritu Santo, Amén. que es el que revela la palabra, el que alumbra el entendimiento, ¿correcto? Hermano, pero entretenemos a la gente. Bueno, si tú quieres, pero no hace falta. No te hace falta, tienes que predicar lo que está escrito. Dime tú, ¿qué tipo de entretenimiento tenía Pablo? Si le decían que la apariencia era débil, ¿no? Le decían, la apariencia es débil. Colosenses 1:4, por favor, bendecidos. Colosenses 1:4. Mira qué tremendo esto, bendecido. Y si algo vamos a sacar de todas estas clases, y si algo vamos a concluir, es que la palabra de Dios revelada es suficiente Amén. para la iglesia. No necesitamos más nada. Solo necesitamos conocer y creer la verdad de Dios ya revelada. Mira lo que dice acá: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Mira de qué manera ellos supieron de esa esperanza, de la cual ya habéis, ¿qué dice, bendecidos? Oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del Evangelio, bendecido, que ha llegado hasta vosotros, así como por todo el mundo, y lleva fruto y crece, como también en vosotros, desde el día que, ¿qué dice? Oísteis y conocisteis la gracia de Dios, ¿en qué? En verdad. Ahí está, bendecidos. Hermano, yo quiero ser apóstol. No necesitas ser apóstol. Necesitas ser siervo. Necesitas ser un predicador, un maestro, un evangelista, un pastor responsable, más nada. Eso es todo. Verso 21, por favor, del mismo capítulo 1. Amén. Verso 21. Dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, y por las malas obras, ahora sin embargo os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Mira lo que dice el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis ¿qué? Oído, el cual es ¿qué? Predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La fe y la esperanza, ¿qué cosa? Se oyen y se creen. Ponlo en tus notas ahí en el verso 23, arriba pon: la fe y la esperanza se oyen. La fe y la esperanza se oyen y se creen. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo lo oyes? Porque es predicado. ¿Cuál es la función hoy en día de los ministros del Señor? Predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que se escuche y se crea. Verso 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Circula esto que viene después: para cumplir la palabra de Dios. Subraya eso, por favor. Para cumplir la palabra de Dios. Todo es la palabra, bendecidos. Toda es la información, toda es la fe. ¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo lo que dice Romanos 1:8, la gracia y el apostolado dada por Jesucristo. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Circula eso, por favor, o subráyalo. Manifestado a sus santos. ¿Por qué medio? Por la predicación del evangelio. ¿Por qué medio?
por los testigos que Dios escogió. En el caso de los gentiles bendecidos, ¿por qué medio? Por el último apóstol, que fue el apóstol Pablo. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, subraya esa palabra, por favor, conocer. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 28. A quien nosotros, ¿qué cosa? Anunciamos. Subraya eso, por favor. A quien nosotros anunciamos. ¿Por qué medio? Por el Evangelio, por la prédica de la palabra. Hermano, ¿cuántas veces va a preguntar lo mismo y a contestar lo mismo? Es que no tengo otra cosa que contestarte. Hermano, ¿cómo se cree? Por la predicación del Evangelio. Escuchándolo. Mira, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Efesios 4:1, bendecidos, voy a explicar una parte ahí del Evangelio que se malinterpreta. Y vamos a aclarar un poquito. 4:1. Efesios 4:1, por favor. Voy a leer y después voy a hacer una pregunta importante. ¿Estamos ahí? Amén. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Al final del día somos un cuerpo y un espíritu, ¿correcto, bendecidos? Ninguno es más importante que otro, ¿correcto? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Correcto? Voy a leer eso otra vez, bendecidos. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí básicamente lo que está mencionando, bendecido, es una profecía en Salmos 68:18. Salmos 68:18. Y básicamente lo que esa porción bíblica está hablando es de la muerte y la resurrección de Cristo, o del Mesías, ¿correcto? Del Mesías. Yo les voy a leer Salmos 68:18, ustedes no lo tienen obviamente, pero se los voy a leer de acá. La voy a leer de la misma versión que estamos usando ahora. Salmos 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Esa es la profecía que el apóstol Pablo está mencionando acá. Y después dice el verso 9, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, quiere decir que murió, ¿correcto? Es lo único que te está diciendo entre el verso 8, 9 y 10. Pon ahí en tus notas 8,
9 y 10, está hablando de su muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir, ¿qué dice? Porque él es el cumplimiento profético del Mesías. Muerte y resurrección. ¿Qué está mencionando ahí Pablo? Salmo 68, 18. ¿Qué decía el Señor Jesucristo y decían los apóstoles también? Aquí lo que estamos hablando es del cumplimiento de los profetas, de Moisés y los salmos. Entonces, con toda razón, esta versión dice para cumplir todas las cosas. ¿Qué se cumplió? Muerte y resurrección de Jesucristo. Muerte y resurrección profetizada del Mesías. Y el verso 11 dice, y él mismo dio a unos como apóstoles y a otros como profetas y a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Una de las maneras que se trata de justificar el apostolado, que hay apóstoles y que hay profetas en este caso, más que todo en la parte del apóstol, es que dicen, tú ves, Cristo tuvo que morir y resucitar. Y después de resucitar, entonces estableció apóstoles. Pero yo pregunto, del verso 7 al verso 10, ¿establece un orden cronológico necesariamente? No. Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Jesús establece apóstoles antes de su muerte y resurrección? Sí, correcto. Entonces, esto no necesariamente es un orden cronológico. No tenemos que interpretarlo como, tú ves, él tenía que morir, resucitar y establecer apóstoles. Quiere decir que hoy en día hay apóstoles. Eso no es un orden cronológico. Mira, Lucas 6:13, por favor. Esto es algo elemental, bendecido. No sé por qué la gente patina en esto. Lucas 6:13. O quieren el título y hacen todo lo posible por mantener el título. Quieren ese señorío sobre la iglesia, ¿saben? Pero vamos a regresarse. Lucas 6:13. ¿Es un orden cronológico? No es un orden cronológico. Cristo no tenía que resucitar para establecer apóstoles. Cristo resucitó y estableció a Pablo. Más nadie. Pero, ¿habían apóstoles antes de que Cristo muriera y resucitara? Claro que había. Mira Lucas 6:13, por favor. Por eso te digo, este es un ABC, esto es elemental. Dice, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles. ¿Cristo había muerto y resucitado? No. Ya estaba vivo todavía cumpliendo la ley, ¿correcto? Sí. Pero ya había establecido apóstoles. Entonces, cuando dicen erróneamente que la prueba de que hay apóstoles hoy en día es Efesios 7 al 10, es un error. El único apóstol que él establece después de su resurrección, el apóstol Pablo, que él mismo dice, y yo último, como abortivo. Sí, sí. El último. Pero entonces aquí, en los días de su carne, el Señor Jesucristo ya estableció apóstoles. ¿Por qué tenía apóstoles, bendecidos? Porque estaba estableciendo, ¿quiénes? Testigos de lo que iba a pasar. Él ya estaba preparando a los testigos palpables, oculares del cumplimiento profético en él de lo que decía Moisés, los salmos, los profetas del Mesías. Por eso es que él establece apóstoles. Por eso te mencioné la semana pasada. No necesitaban estas personas ser
preparadas elocuentemente. Lo que necesitaban eran que estar ahí. Porque hay gente que se pregunta, pero esta gente no era gente de letra. No necesitaban ser gente de letra, necesitaban ser testigos. Eso es todo. Todo lo que él decía, todo lo que hacía, lo que decía, porque en los Hechos dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Amén, amén, Señor. Sí, Señor. Marcos 3:13, por favor, solo para corroborar lo que dice Lucas. Marcos 3:13. Aclarando todo, ¿verdad, bendecidos? Con evidencia bíblica. Usando la evidencia del testimonio que Dios dejó escrito. Eso es todo lo que estamos haciendo, bendecido. Por eso es que esta serie de estudios se ha llamado el testimonio de Dios. ¿Y podemos le dio poderes a todos los apóstoles para qué? Una característica de los apóstoles, el poder que tenían, la autoridad que tenían. Dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él. ¿Por qué era necesario? Porque eran testigos. Enviarlos a predicar. Claro, iban a testificar, iban a ser testigos, y para enviarles a predicar. ¿De qué iban a predicar? De lo que testificaban. Lo que miraban, observaban. Verso 15, y tener potestad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Otra característica de los verdaderos apóstoles de Cristo. Regresemos a Efesios, por favor. Entonces, fácilmente hemos mostrado de que Efesios 4, de 7 al 10, no necesariamente es un evento cronológico. El apóstol Pablo no está hablando de una cronología, de un orden que tenía que resucitar, morir y resucitar Cristo y después establece apóstoles. No. El Señor Jesucristo estableció apóstoles en los días de su carne, bendecido. Vuelvo y repito, el único apóstol que él establece después de estar resucitado es al apóstol Pablo. Matías califica porque estuvo ahí, ¿correcto? Fue testigo. Es la única razón por la cual califica. ¿Qué pasa si no estaba ahí? No califica. No califica. Hay que escoger a otro. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a unos, no en orden cronológico necesariamente, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, el propósito es edificar a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Pon en tus notas, por favor. Pon esta pregunta. ¿Existían profetas o voceros en la iglesia primitiva? ¿Existían profetas o voceros? También la traducción puede ser orador inspirado, o profetas o voceros en la iglesia primitiva. La respuesta es sí. Sí habían profetas. ¿Profetas y qué? O voceros en la iglesia. Ahora, profetas y voceros también se puede traducir como un orador inspirado. Pero sí habían profetas que no tenían nada que ver con profetizar del Mesías. Profetas que se establecieron después del cumplimiento profético del Mesías, que estaban ahí para la edificación de la iglesia. Estoy hablando de profetas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, después ya del cumplimiento profético del Mesías, ¿correcto? Porque decir que no hay es decir entonces que eso que estamos leyendo está incorrecto. Ahí dice que habían apóstoles y profetas. Pero de la misma manera que el ministerio apostólico cesó, de la misma manera que cesaron los milagros, de la misma manera que cesaron las lenguas, de la misma manera cesó el ministerio profético. ¿Qué queda hoy en día? La palabra revelada del Evangelio. Más nada, bendecido.
Más nada. Entonces, ¿existían profetas o voceros o oradores inspirados en la iglesia primitiva? Sí, había. Claro que sí. Dice, y él mismo, el verso 11, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Terminamos con Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Y te voy a mostrar algo muy interesante. Y esto es una conclusión a la cual yo llego. Efesios 2:20. ¿Estamos ahí? Esto lo hemos leído muchas veces, ¿correcto? Y lo vamos a seguir leyendo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta parte donde el apóstol Pablo dice profetas, sí está hablando de los profetas que hablaron de la llegada del Mesías. Ahora, él menciona a los apóstoles primero, ¿correcto? Luego menciona a los profetas. Aunque los profetas son importantes, si hay una profecía que no se cumple, no hay nada. Aunque los profetas son importantes, los apóstoles son más importantes todavía. Por eso es que yo pienso que él pone a los apóstoles primero. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los testigos de esas profecías. Después de esos testigos que testifican del cumplimiento profético, ya lo que queda es el fundamento. Ya no hay otro fundamento que poner. Pero cuando existían los profetas, todavía hacía falta los apóstoles. Después de los apóstoles no hace falta nada. ¿Qué es lo que nosotros usamos ahora entonces? Los maestros, los pastores, los obispos, los evangelistas, que se basan en el fundamento ya establecido por los apóstoles. Pero si hay profetas y no llega el testigo y no llega el cumplimiento del Mesías, estuviéramos esperando todavía. No hay una verdad absoluta revelada. Estuviéramos en este momento esperando al Mesías. Entonces los apóstoles vienen siendo la última revelación por medio de los cuales llega la palabra de Dios. Los apóstoles. Y ellos ponen el fundamento, el cual es Jesucristo, y ese fundamento nosotros lo podemos leer en todas las escrituras, su cumplimiento, en los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, su resurrección, más de 500 hermanos a la vez, como a un abortivo se me apareció a mí, dice Pablo, yo lo miré resucitado, me llevó al tercer cielo, me dio el evangelio. Entonces en Hebreos leemos que eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, eterno. Después de eso, bendecido, no hay más nada para la iglesia. ¿Por qué? Porque en Él estamos como completos. ¿Acaso Hebreos nos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre? Entonces, cuando existían los profetas, eso no se había cumplido. Estábamos como incompletos. Llega las profecías cumplidas en el Mesías, Dios escoge sus apóstoles, los de la circuncisión, el de la incircuncisión, y quedamos con el fundamento, el cual es Jesucristo, y en Él estamos completos, perfectos, y no nos hace falta nada. Gracias, Señor. Este es el testimonio de Dios, bendecidos. Sí, Señor. No nos hace falta nada.
Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. ¿Puedes quitar esa piedra y poner otra? No, ya no puedes. Porque si quitas esa piedra, ¿qué quitas? El fundamento. Ya no tienes que quitar esa piedra, ya esa piedra está puesta. Solamente escuchar y creer. Dice, en quien todo el edificio, bien trabado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor. ¿Qué más queremos, bendecidos? Con esa revelación que tú y yo tenemos en nuestra mano, es más que suficiente para ser perfeccionados sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. No nos hace falta nada. Mira, no nos hace falta títulos pretenciosos dentro de la iglesia, sino los ministerios que realmente el Señor estableció y son los que quedan. Evangelistas, pastores y maestros. Se acabó. ¿Por qué? Porque no hay más fundamento que poner. No hay más nada que inventar. Amén, bendecidos. ¿Claros? Clarísimo. ¿Estamos listos? Aquí terminamos esta serie de estudios, el testimonio de Dios. Si el Señor lo dispone, pues traeremos otra clase, pero creo que con esta ya hemos enseñado y aclarado lo suficiente, ¿correcto? Así que si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto. De lo contrario, invitamos a las personas que nos escuchan, a los cuales les agradecemos que nos escuchen. Si tienen alguna pregunta doctrinal, comentarios, nos pueden escribir a salvosporlagracia@yahoo.com. Le agradezco a las personas que nos han escuchado. Le agradezco a las personas que han comentado en los videos. Sí, Señor. Para nosotros es muy importante que nos ayuden a promover esta palabra maravillosa de la gracia del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Abba, Padre.